Bueno, la primera pregunta. Paola, ¿crees que el programa de inducción y entrenamiento es efectivo para la prevención en el control de factores de riesgo, control de costos y producción? Claro que sí. Mira tú que la persona tiene que conocer cómo está diseñada la organización, cuáles son sus procesos, cuáles son sus riesgos, entonces tú eso tienes que indicarlo de entrada. La primera parte de la inducción es la inducción organizacional, ¿no? Donde tú le cuentas qué hace la empresa, cómo lo hace, si, cómo está cumplido su profesiograma, cuáles son los riesgos de su puesto de trabajo, y justamente eso te va a dar el éxito para que a posterior esa persona conozca bien cuáles son los procesos en general de la compañía, cuál es el proceso en su puesto de trabajo y no vayas a tener accidentes laborales, claro, que esa persona no sea apta, por ejemplo, para el cargo que tú has diseñado para esa empresa. Entonces, obviamente es bastante importante y hay que hacer un cronograma de inducción, primero organizacional y luego un programa de inducción ya en sí en su puesto de trabajo. Ah, ok. O sea que sí es importante y claro, es efectivo. Sí. Así es. Bueno, segundo, todas las etapas de inducción son igual de importantes, teniendo en cuenta pues que hay inducción general, inducción específica, evaluaciones del proceso, todas bueno, son iguales. Como te comentaba, claro que sí, porque te digo, la primera es la visión macro de la compañía, a qué se dedica, cómo es, conocer cuáles son los riesgos de la misma, porque cada empresa es diferente, ¿no? Sí, y en sí ya cuando es del puesto, obviamente también es importante, porque la persona va a saber cuáles son sus funciones, sus competencias, cuáles son los riesgos propios ya del puesto de trabajo. O sea, todas son importantes, no hay una más que otra. No, porque tú tienes que conocer tanto el macro de cuál es la compañía, cuál es la organización a la cual yo voy a prestar mis capacidades, mis conocimientos, etcétera, y asimismo en mi puesto de trabajo. O sea, yo tengo que ajustarme a ese cargo, a ese diseño de puestos que ha hecho la compañía. Ok, listo. En FIS, ¿qué etapas del proceso de inducción se siguen? ¿A qué etapas nos referimos en la pregunta que tú me estás haciendo? Las etapas de inducción, que por ejemplo nosotros tenemos, las etapas de inducción se dividen en tres, que serían esas que acabamos de mencionar, la inducción general, la inducción específica. En esa etapa de inducción. Y la evaluación, me imagino, ¿no es cierto?, de la inducción que tú has dado. Porque, por ejemplo, una persona, entra a la empresa, recibe su evaluación general, la inducción general de la compañía, luego en sí en su puesto de trabajo, pero, por ejemplo, aquí en la ley ecuatoriana tú tienes 90 días de prueba en la mayoría de contratos. Entonces tú, para ver si es efectiva esa inducción y si la persona que tú contrataste se va acoplando al puesto en sí que la compañía ha hecho para esa necesidad, entonces tú le vas evaluando, pero eso también ya depende un poco de la política de la compañía. Eso te voy a preguntar. Por ejemplo, hay políticas en las cuales tú puedes ir evaluando a esta persona mensualmente o solamente una vez antes de los 90 días de prueba. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo antes de que se termine cada mes, antes de los 90 días de prueba. Entonces tú te haces un formatito midiendo cuáles son las competencias de ese puesto, qué es lo que vas a medir, que si seguridad industrial, que si se acopló al equipo de protección, que si cumple con los procesos en sí, estándares del cargo. Eso te iba a preguntar. O sea, está el proceso de evaluación, o sea, eso se hace en el proceso de evaluación, o sea, en un tiempo antes se estipula, se está haciendo seguimiento. Y en ese proceso, en el proceso de inducción, ustedes tienen todo en cuenta, todo, ya hablamos de la inducción específica, general, se le entrega todo, dentro de la empresa se va y se le muestra la parte de la dotación, cómo se mantiene. Así es, por ejemplo, en la primera inducción general esa persona se reúne con cada miembro de cada departamento, o sea, con el supervisor, el jefe, el gerente, etc. Cada persona le va indicando cuál es el proceso en cada área. Tú le vas a indicar cuáles son sus clientes internos, con quién va a trabajar, sus clientes externos, etc. Tú le vas entregando procesos, procedimientos, le haces firmar. También entregas organigramas generales, organigramas en silla de su cargo, en donde está ubicado esa persona, le haces firmar la política, le das un videíto para que conozca en sí cómo es la empresa. Entonces, todos esos documentos tú también los tienes que llevar, los tienes que guardar, los tienes que tener firmados, dependiendo de la legislación, ¿no? Aquí a veces es un poquito mejor tenerlos impresos, firmados, porque cuando te hacen revisiones de inspección por parte del Ministerio del Trabajo, tú debes presentar justamente toda esta documentación de que esa persona tuvo inducción, tuvo capacitación del puesto y cumpliste tú
para que esa persona se pueda desarrollar, se pueda desarrollar en su puesto de trabajo. Se cumplió como con todos los parámetros. Pero asimismo también para la empresa también ve sus métodos para medición y ver cómo se está acoplando esta persona en su puesto de trabajo. Ahí va la evaluación. Entonces ahí es cuando tú te haces tu herramienta de trabajo, a ver qué es lo que vas a medir, qué puntuación le vas a poner, y como te decía, a mí me gusta hacerlo cada fin de mes, antes de que se cumplan los 90 días. Hay otras empresas que lo hacen una sola vez antes de los 90 días. Pero a mí me gusta hacer ese seguimiento con el supervisor, el jefe de esta persona, y hacer la retroalimentación mediante el periodo de prueba. Porque no es bueno hacerle una sola vez en donde no tienes ya tiempo para retroalimentar, cerrar esas brechas del puesto de trabajo. Entonces ya depende más bien de tu política interna, cómo vas a hacer esa evaluación. Y de todas maneras, como informarle, darle tiempo al trabajador también, mira, estás fallando en esto, puedes mejorar esto. Exacto, cierra esas brechas también, de que tú le retroalimentes y que él vaya tomando conciencia, porque a veces como seres humanos uno hace el trabajo y no somos conscientes de que algo nos está faltando, entonces necesitamos siempre ese seguimiento. Exacto, ok, nos queda claro. ¿Crees que FIS se preocupa por el proceso de capacitación de los empleados para fortalecer las competencias y desempeño laboral? Por supuesto, porque mira tú que quien gana, o sea, es de parte y parte, empresa y trabajador. Claro. Porque obviamente si tú no cierras brechas, cada empresa tiene establecido su cargo, el diseño de puesto, ¿no?, que tú necesitas, pero no son estáticos. Conforme va avanzando la compañía pueden ir cambiando las funciones, las necesidades del puesto. Entonces, depende también de la política, ¿no? Hay empresas que lo pueden hacer cada 6 meses, hay empresas que lo hacen anualmente, pero sí está reglamentado que tú tienes que hacer un plan de capacitación. Aquí la ley ecuatoriana te obliga a hacer un plan de capacitación, de formación, para que las personas se vayan acoplando y cerrar esas brechas. Entonces tú siempre vas analizando, haces una evaluación. Hay varios métodos, ¿no? Aquí se capacitan en el puesto, o sea, exactamente en su labor. Exacto, hay varios métodos para establecer cuáles son las cuestiones a capacitar. Entonces aquí en FIS se utiliza con la evaluación del desempeño. Entonces se hace una evaluación del desempeño cada año, que no se hace semestral. Estamos viendo todavía, como es una empresa en formación, es una empresa todavía pequeña, entonces estamos analizando todavía estos temas. Pero se lo hace cada año con una evaluación de desempeño, en donde se verifica cómo ha sido su actividad, si el puesto ha cambiado o no ha cambiado, cuáles son las brechas para que la persona encaje en ese puesto, ¿no es cierto?, en ese puesto de trabajo. Entonces, conjuntamente se hace 360, ¿no?, para que todos conozcan, con supervisores, con jefes, con clientes, con pares. Entonces ahí se establecen las brechas a cerrar y se hace el plan de capacitación de lo que nos arroje la evaluación del desempeño. Entonces se hace el plan de capacitación en todas las áreas. Se lo revisa con todas las jefaturas, supervisiones y también con las personas que están en el puesto de trabajo. Exactamente. Luego de eso lo que se hace es buscar justamente cuáles son los métodos, si va a ser capacitación externa, capacitación interna, e-learning, o sea, ahí tú ves cuál es el método que vas a utilizar para lograr cerrar esas brechas, y luego también se hace la evaluación. Recuerda que en cada acción que tú hagas aquí en Talento Humano, para ver si está funcionando o no está funcionando, tienes que hacer la evaluación. Bueno, perfecto. Listo, después de ese proceso de capacitación hablamos también de la formación, programas de formación o desarrollo de carrera, como parte de la política de incentivos o motivación para aumentar la productividad. FIS, ¿tiene algún programa de esos de formación o desarrollo de carrera? Actualmente todavía no lo tiene, pero sí hay la visión para llegar a esto. Como te comento ahorita, realmente estamos solamente con el plan de capacitación y tratar de que la persona minimice las brechas que tiene para su puesto de trabajo. Se tiene la idea porque justamente tú aquí vas a ahorrar, como me decías en la anterior pregunta, o sea, vas a ahorrar costos también de por ejemplo, de selección, reclutamiento, selección, que son bastante costosos, horas hombre, elaboradas. Entonces la idea es comenzar a formar el plan valga la redundancia, ¿no?, de formación. Entonces la visión es esa, o sea, sí realizarla, porque tú, por ejemplo, cuando tienes puestos críticos, puestos que son de difícil contratación, lo ideal es irlo formando internamente. O por ejemplo tener un segundo a bordo, ¿no? Lo que te comentaba, tener un segundo a bordo, que si es el caso la persona que está arriba subió a otro cargo o salió de la compañía, entonces tú no tengas que gastar mucho en lo que es el tema de reclutamiento, selección, etcétera,
y de tiempo de trabajo, tú lo puedas ya subir a la persona que ya tenías formado como segundo a bordo para que pueda ocupar ese cargo que se está presentando. Sería lo ideal, ¿cierto? Exacto. Eso es como lo ideal. Eso es lo que se debería hacer en realidad. Nosotros aún no lo tenemos, pero sí es la visión que se tiene. Ajá. Okay. Paola, muchas gracias por ayudarme pues con el trabajo, y de verdad que se siente muy agradable hablar contigo porque sí sabes bastante del tema. Muchas gracias de leyendo. Y realmente, o sea, te hablé en temas generales, ¿no? Hay bastantes formas de poder realizar todo lo que tú me comentabas: capacitaciones, inducciones, mediciones, ver cómo estás con las personas en los puestos, pero en realidad, o sea, eso es lo general, sí, y lo ideal sí siempre es tener un plan de formación para que te reduzcan los costos en la compañía y también las personas puedan avanzar y tener una carrera dentro de la organización. Listo, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Muy bien, gracias.